Saludos cordiales, estamos en el municipio del Vendrell, en el hogar de Celestino Corbacho y de su esposa Carmen, y venimos a hablar de algo muy importante para un inversor, para alguien que tiene una empresa, para alguien que se dedica a cualquier tema relacionado con nuestro mundo, que es la visión estratégica. Tenemos al mejor profesor aquí con nosotros, a Celestino, y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a ti, Cris. Pues vamos a hablar un poquito de quién eres, Celeste, porque es importante que, aunque te conoce la inmensa mayoría de los oyentes, pero que sepan quién eres. Eres una persona con una trayectoria política amplísima, has ocupado puestos de muchísima responsabilidad, aunque hoy vamos a hablar de gestión, pero evidentemente irán saliendo algunos de esos cargos que ha ocupado, la alcaldía de Hospitalet, el Ministerio de Trabajo e Inmigración o la presidencia de la Diputación de Barcelona, irán apareciendo a lo largo de la entrevista, pero digo que vamos a hablar sobre todo de gestión. Celestino Corbacho nació en Valverde de Leganés, en la provincia de Badajoz, en el año 49. Correcto. Aunque toda su trayectoria política y profesional la ha desarrollado aquí en Cataluña, excepto el paréntesis ministerial que abarcaba toda España, ¿no? Exacto. Este es un canal de finanzas y, aunque Celestino Corbacho ha sido un político profesional, pero nosotros no invitamos a políticos en activo. Esa trayectoria política tan amplia pues ya quedó atrás, ¿no? Es decir, eso ya pasó a la historia, ¿no? A la historia, ya. Es una página leída del libro ya. Quedan muchas otras, pero esa Sí, ya está leída. Esa ya está leída. Muy bien. Pues vamos a entrar en materia. Esta es la primera parte de la clase, de la cuarta clase que hacemos en el canal. Ya hicimos la primera sobre cómo empezar a invertir con Álvaro Bratia, la segunda sobre análisis fundamental de empresas con Óscar Yal, la tercera con el maestro Mariano Guindal sobre historia económica de España y esta cuarta, como decía, sobre visión estratégica. Celestino Corbacho es un visionario y un estratega y una persona que puede aportar mucho sobre este aspecto. Vamos a dividir la clase en dos partes. Una primera parte que vamos a llamar lo micro, aprendiendo de la proximidad. Y esta primera parte va a tener 15 temas. Vamos con el primer tema, dentro del bloque de los secretos del éxito. Y este primer tema sería eficacia y liderazgo. Las personas que formamos parte de este movimiento FIRE somos inversores que buscamos optimizar nuestras finanzas. Desde tu óptica, Corbacho, ¿cuáles son los principios de eficacia que un gestor público, que tú has sido gestor durante muchísimos años de lo público, debe aplicar y cómo lo pusiste en práctica, este tema de la eficacia? Bueno, la primera consideración es que a veces se puede interpretar que un gestor público no tiene por qué necesariamente que buscar la eficacia. Es evidente que en el sector privado, si un gestor no es eficaz, eso inmediatamente se traduce en unos resultados negativos, probablemente de su empresa o del sector al que pertenezca, y por lo tanto no sería un buen gestor. En lo público, a veces, el concepto de medir la eficacia es algo que tiene que ir más de la mano de la percepción de los ciudadanos respecto de su gobernante, en el sentido de que si consideran o entienden que aquel gobernante le está dando respuesta pues a sus demandas o a sus necesidades. Pero en España, no sé si en otros países existe o no, no existe una auditoría de medición final, ni tan siquiera de los compromisos, que debería ser necesario. Es decir, usted se presenta a unas elecciones, por lo tanto, adquiere unos compromisos de gestión delante del electorado, y lo primero que tendría que hacer un político, un gestor, sería rendir cuentas al propio, no al Consejo de Administración, sino a los accionistas, que son todos los ciudadanos, de cuál ha sido su balance. Pero yo creo que la otra manera de medir la eficiencia o la eficacia de un buen gestor público, pues tiene que ver con el resultado electoral. Perfecto. Si Luego hablaremos de cuando tú te presentas a unas elecciones, los ciudadanos te reiteran nuevamente la confianza e incluso superan a la confianza dada anteriormente, pues eso significa que hay un cierto grado de satisfacción. Pues sí, y luego hablaremos de algunos resultados muy concretos en positivo, por suerte. Para terminar este bloque de eficacia y liderazgo, algunas pinceladas de cuáles deberían ser los principales, llamémosle, rasgos que debe tener un líder. Seguramente que el liderazgo de alguien, sea en el sector privado, sea en el sector público, no se componen de un solo elemento.
probablemente se dan diferentes circunstancias. Primero, yo creo que debe de haber algo innato, es decir, alguna característica específica, particular, debe de impregnar en el ADN del individuo o de la mujer para que le lleve a tener unas características específicas, particulares, que le puedan hacer que esa persona genere empatía y a la vez genere liderazgo. El liderazgo también se aprende, hay un proceso de aprendizaje, e incluso se estudia, hay elementos del estudio de cómo ejercer el liderazgo. Y finalmente el liderazgo es el resultado de que los demás te lo reconozcan. Si los demás no te reconocen ese liderazgo, tú puedes ejercer la autoridad o el poder, pero no necesariamente el liderazgo. Entonces yo creo que es la suma de esa suma de factores, ¿no? Una cuestión innata, un aprendizaje, un estudio de cómo se mejora el liderazgo y finalmente, pues lógicamente la autoridad que te dan de líder, el reconocimiento por parte de los demás. Me encanta porque has hablado de los conceptos romanos de la autoritas y la potestas. Sí. Es decir, la potestas es el poder, es el, digamos, el poder legal, el que digamos tienes por ley, pero la autoridad es la que te concede el pueblo, la que te concede, la que te reconoce, la que los demás, digamos, te dan como valor añadido a tu persona. Vamos al siguiente bloque, éxito y fidelización. En finanzas personales los objetivos son cuantificables. Los que somos dividenderos, pues si recibimos un buen dividendo, los que apuestan por las rentas inmobiliarias, pues si sus alquileres se incrementan. En la gestión pública, ¿cuál es el verdadero objetivo de éxito? Porque además tú tuviste 4 mayorías absolutas, 1995, 1999, 2003 y 2007, y por tanto esas serían, como antes apuntabas, la mejor métrica. Por tanto, ¿el verdadero objetivo de éxito sería ganar elecciones para un gestor público? No, yo creo que el objetivo de éxito tiene que residir. Permíteme que te haga una pequeña reflexión sobre este particular, ¿no? Yo siempre he partido de la base de que para gestionar el presente sirve o puede servir cualquiera. Pero estamos hablando no de política, pero sí de alguien que lógicamente su vida ha estado ligada a la política. Y en ese sentido soy de los que piensa que en política no es suficiente con gestionar el presente. Un político tiene que ser capaz, primero, de gestionar el presente y gestionarlo bien, pero en segundo tiene que ser capaz de imaginar el futuro. Porque si no imaginas el futuro, difícilmente transformas las cosas. Por tanto, un proyecto a futuro, un proyecto de identificación a futuro, tiene que venir de la mano de cómo tú eres capaz, con las herramientas que tienes, con los instrumentos que tienes, de transformar aquella realidad física para la cual te han elegido los ciudadanos. Los ciudadanos al final te eligen pensando siempre que tú le vas a ayudar a mejorar su calidad de vida, tanto sea individual o colectivamente. Y por tanto tu objetivo tiene que ser ese, tiene que ser poner en el frontispicio del futuro cómo voy a mejorar la calidad de vida de mis conciudadanos. ¿Y crees que es importante, tú que gobernaste de 16 años, 14 años la ciudad de Hospitalet, ¿crees importante no caer en la autocomplacencia, sino mantener la autocrítica? La autocomplacencia nunca, jamás. Es decir, el que se mantiene permanentemente pensando o que ya está todo hecho o que todo lo que ha hecho está bien, entonces está más cerca del fracaso que del éxito. Lo que pasa es que en estos casos el problema de fracaso o éxito no se tiene que medir en clave de fracaso o éxito exclusivamente del individuo. Tendría un valor relativo. Que un individuo fracase, pues ha fracasado él. El problema es cuando fracasa alguien que tiene la responsabilidad de gestionar lo que es la comunidad, de lo que es gestionar el presente y el futuro de tanta gente que a lo mejor pues ha depositado esa confianza en ti. Por lo tanto, yo creo que autocomplacencia nunca. Siempre hay algo que hay que mejorar y siempre queda algo para hacer mañana. Muy bien. Me gusta porque
Quizá también una de las claves de ese éxito es eso que acabas de decir, el pensar que siempre hay algo para mejorar mañana y por tanto no está todo hecho, hay que seguir. Vamos al siguiente bloque, la gestión de la reputación y la inversión en valor. En mayo del 94, cuando tú asumes la alcaldía, pues había un problema reputacional en la ciudad porque, bueno, el anterior alcalde tuvo que dimitir, te encontraste con un partido dividido y además a nivel nacional había una crisis económica. En 1994 veníamos de los fastos del 92 y no era un momento bueno económicamente para el país. ¿Cómo fuiste capaz de recuperar la confianza pública? ¿Cómo conseguiste dar valor a un proyecto político, a unas siglas e incluso pues, recuperar la autoestima de ciudad para que, digamos, algo que estaba roto pues se recompusiera y darle, digamos, una solución a esos problemas? Bueno, en abril del año 1994 yo efectivamente tuve que hacerme cargo de la alcaldía de la ciudad del Hospitalet por un hecho que ahora no viene al caso, pero por un hecho que tuvo una deriva judicial y una dimisión forzada por esa deriva judicial del anterior alcalde. La primera pregunta que yo me hice a mí mismo fue la siguiente. En estos momentos los ciudadanos y las ciudadanas tienen una desconfianza respecto de sus gestores y respecto del gestor principal de esta ciudad que ha sido el alcalde. Y a esa pregunta me hice otra. Y bien, ¿y por qué van a confiar en mí? Porque si antes había esta persona y yo era el número 2, más bien la tendencia natural es pensar que entre el 2 y el 1 no tiene por qué haber diferencia. Luego entonces estábamos en un hecho que lo primero que había que superar era, y tú lo has enumerado, el tema reputacional. Es decir, se había perdido la reputación y por tanto ciertamente la confianza. A eso le añadimos que demoscópicamente, en abril del año 1994, faltaban un año para las elecciones, todas las encuestas nos estaban diciendo que no solamente perderíamos la mayoría absoluta, sino que íbamos a perder 2 o 3 concejales. Delante de ese hecho, yo no me planteé qué proyecto político le voy a plantear a los ciudadanos, qué proyecto de ciudad quiero, sino que lo que planteé fue hay que recuperar la confianza en la reputacional. Yo tengo que demostrar a la gente de que el futuro no sé cómo seré, pero quiero explicarle hoy qué es lo que soy, de dónde vengo y dónde estoy. Y utilicé una frase en aquellos momentos que fue la siguiente. Yo dije que un político no se tiene por qué estar desnudando permanentemente delante de la opinión pública, pero tiene que estar siempre en condiciones, si llega el caso, de poderse desnudar. Y en aquellos momentos yo hice una cosa que hoy no tendría ningún valor, porque incluso la ley obliga a ello, que fue la siguiente. Yo me fui a un notario y hice una declaración notarial de cuáles eran mis bienes, de dónde venían mis bienes, cuáles eran los bienes de mi esposa, de dónde venía, cuál era el saldo en mis cuentas corrientes, dónde vivía. Y hice un acta notarial y hice 90.000 fotocopias y las repartí a todos los ciudadanos. Le dije, mire usted, este soy yo. ¿Cómo seré en el futuro? Depende de vosotros, pero hoy por hoy este soy yo. Y en ese momento yo creo que eso actuó para ganar reputación. Es decir, la gente llegó a una conclusión muy sensata, que dijo, bueno, ya veremos en el futuro si nos podemos seguir fiando de este. Pero hoy por hoy no le podemos imputar ninguna falta de ética en su comportamiento. Al final, por lo tanto, hoy, ¿cómo definiríamos ese concepto? Yo diría que hoy ese concepto sería transparencia. Pues sí, una transparencia. Muy importante que tú es decir, delante de la duda... Cuando nadie lo hacía, lo hiciste tú. Bueno, pero delante de la duda, lo mejor que puede hacer alguien en la vida, sea en la empresa privada o sea en la empresa pública, pero sobre todo en la pública tiene mucho más obligación que en la privada, es transparencia. Y la transparencia es decir, oiga, mire usted, yo no sé cómo usted me ve, pero le explico quién soy yo. Y yo soy
y estos son mis bienes, y aquí está de dónde provienen, y a partir de ahí usted juzgue. Bueno, por las circunstancias que sea, pues yo creo que eso empezó a generar una cierta confianza en los ciudadanos, y un año después revalidamos la mayoría absoluta y por tanto pudimos darle continuidad al proyecto que ya venía de hacía muchos años. Has hablado de esa revalidar cuando las encuestas no daban precisamente esos números. Yo recuerdo más que la campaña del 95, la del 99, porque además participé contigo en un acto en La Farga, junto con otros compañeros como Vicky Segura, pues bueno, pues dándote apoyo. Y en ese pequeño discurso que yo hice, porque fue una intervención muy breve, pues pedí la mejora cuantitativa y cualitativa de las instalaciones deportivas que francamente no estaban bien, es decir, había un déficit tremendo de instalaciones deportivas, no solo en Hospitalet, sino casi en cualquier municipio, porque antes el deporte no tenía la prevalencia que tiene hoy. Y tú siempre fuiste muy de cumplir, de asumir y de implementar tus compromisos. Y de hecho, en la última de tus campañas, en el 2007, el eslogan fue Corbacho cumple, que me encanta porque es un poco el resumen de la credibilidad y de dar muestra de eficiencia y eficacia, como decíamos antes, ante un compromiso. Y hay que destacar además que así fue, ¿no? Que luego se crearon láminas de agua y piscinas, se cambió el césped de los campos de fútbol y de los campos de tierra, pasamos al campo verde, al campo de césped artificial, y se construyeron un polideportivo. Entonces, la pregunta que te hago, una vez ya pasó esa trayectoria como alcalde de 14 años, ¿tú consideras que has cumplido, el Corbacho cumple, ¿no? ¿Consideras que has cumplido y que la credibilidad, el tener palabra, es uno de los principales activos que un líder debe tener? A la lista que hicimos antes de activos del líder, el tener credibilidad, el tener palabra, es algo fundamental. Mira, yo vengo de una cultura que me inspiró mucho mi padre. Mi padre era una persona de origen humilde, era un campesino, pero trabajaba una tierra que no era suya, y era una persona que no había ido a la escuela, pero que era muy autodidacta, a pesar de no ir a la escuela, pues a veces te explicaba pasajes de Marco Polo, de Miguel de Cervantes, con lo cual era una persona autodidacta que se había autoformado a sí misma. Pero en definitiva era una persona del pueblo, una persona sencilla. Y él siempre partía de una base que era culturalmente y que la practicaba, que era que la palabra dada obliga a quien la da. Y que era suficiente un apretón de mano para que aquello se considerara un contrato no escrito, pero con la misma validez que si estuviera escrito delante de un notario. A mí eso siempre me llevó, ¿no? Y probablemente, no sé si es por una cuestión de genes, es una cuestión de cultura, llámale como quieras, pero eso para mí ha sido siempre una norma de mi comportamiento, que es la siguiente. Si tú me pides algo y yo ya de entrada sé que eso no te lo voy a poder dar, seguramente que te voy a decir, mira, Cris, lo siento, lo voy a estudiar, pero no me comprometo porque eso que me estás pidiendo es muy difícil y probablemente no lo podré hacer. Pero si lo puedo hacer, te voy a decir, Cris, esto que me estás solicitando, que estás reivindicando, que estás pidiendo, me parece razonable. Y como que me parece razonable, mi compromiso es que lo haremos. Lo vamos a hacer. Bueno, eso se fue instalando un poco en la ciudad, de tal manera que había mucha gente que decía, si Corbacho te dice que no, es que es no. Pero no es que sea no porque simplemente no le dé la gana, es porque probablemente él tendrá sus motivos, tiene sus razones, pero si te dice que sí, vete tranquilo a casa porque eso se va a hacer. Y tú recordarás perfectamente que había un barrio muy reivindicativo en la ciudad del Hospitalet, que es el Viche, donde había un movimiento asociativo muy fuerte y muy potente, y los miembros de esa asociación de vecinos, yo supe siempre que ninguno de ellos me votaba. Ninguno. Después me podrían decir, oye, no me votaban, punto. Porque eran gente comprometida y tenían otro ideario que yo respetaba. Pero había un respeto mutuo,
Porque cuando yo me tenía que enfrentar a la Asamblea para decirles a la Asamblea que aquello que estaban pidiendo no sería posible, no era posible. Pero cuando yo adquiría algún compromiso con ellos, ese compromiso se llevaba a cabo. Por eso el eslogan del año 2007 pues, fue un eslogan de Corbacho cumple, porque conectó perfectamente. Es un eslogan que en sí mismo no dice nada, pero conectaba muy bien en la ciudad del Hospitalet con lo que era la percepción de muchos ciudadanos, no de todos, pero digamos de los movimientos dirigentes, de los movimientos vecinales, de las personas que aunque no te votaran, se sentían identificados porque decían, sí, tiene razón, este señor cumple. Sí, señor. Y por lo tanto ese cumplimiento yo creo que es imprescindible. Hoy en día esto no tiene valor, porque hoy en día uno dice una cosa el lunes, el martes cambia, el miércoles dice lo contrario, pero yo vengo de una cultura antigua y probablemente en esa cultura el compromiso y la palabra dada es algo que tendría que obligar más. Totalmente. Vamos a otro bloque, planificación. Algo hemos avanzado, pero ahora vamos a dedicarnos con un poquito más de detalle. El tema 4 es generar ilusión en un futuro mejor. Parte de ese éxito del que hablábamos fue generar entre la ciudadanía ilusión por un futuro mejor. En ello fue clave la planificación a largo plazo, concretada en un plan estratégico elaborado a finales del siglo pasado, llamado Hospitalet 2010, unos cuantos años de distancia. Se combinó esa planificación con la resolución inmediata de problemas concretos, bajo el impulso de un plan de choque por el civismo que dirigía nuestro amigo Antonio Bermudo. Lo delegaste en él. ¿Cómo se logra trazar un plan estratégico a largo plazo en un entorno político de ciclo corto, de 4 años? Es decir, tus mandatos y los de todos los alcaldes son de 4 años, pero tú planificaste a largo plazo. ¿Cómo conseguiste pensar en largo, en planificar? Bueno, te lo decía antes y yo creo que vale ahora la reflexión anterior un poco para ampliarla en este bloque o en esta pregunta, ¿no? El corto plazo y el largo plazo. Es evidente que la sociedad ha cambiado mucho. Antes no se concebía una acción política si no llevaba incorporada un plan a corto plazo que era el gestionar el presente. El presente sería el civismo. El civismo. El civismo. Esto era el presente. Esto había Los grafitis, bueno, una serie de problemas. Había un comportamientos incívicos y por lo tanto ahí había que gestionar ese presente. Por lo tanto le llamábamos el Hospitalet por el civismo. Y al frente del cual pues, estaba Antonio Bermudo y por lo tanto hizo una magnífica gestión, ¿no? Pero luego había que imaginar a 10 años vista un proyecto de más largo recorrido. Porque si te quedas simplemente en gestionar el civismo, pues a lo mejor pierdes oportunidades, ¿no? Y entonces ahí, pues yo en el año 96, partiendo de ese principio de que había que imaginar ese futuro, creé un equipo multidisciplinar donde pusimos el plano de la ciudad en la mesa. En el mercado privado sería poner el plano de los posibles consumidores, ¿no? Es decir, poner en la mesa y decir, bueno, tenemos que identificar aquí 100 propuestas para elegir luego 20. Y empezamos a reflexionar y como toda reflexión, no era una reflexión solamente mía, era una reflexión multidisciplinar de mucha gente que participaba y después de estar un año participando en esa reflexión, primero cualitativa, con personas multidisciplinar, pero luego también cuantitativa, testando esas ideas con ciudadanos en reuniones de 60 en 60, pues al final nació un plan que le denominamos 21 proyectos para el siglo XXI en el horizonte del Hospitalet 2010. Y eso fue la guía, ese fue el horizonte, esa fue la idea que tuvimos de decir, bueno, ahora vamos a gestionar cada día lo que toca gestionar, pero vamos a empezar a trabajar en un proyecto de más largo recorrido. Yo creo que una visión estratégica de medio y largo recorrido, en la vida siempre hay que tenerla, el futuro siempre es incierto, uno no sabe qué es lo que pasará mañana. Pero uno no puede conformarse simplemente a decir, bueno, me he levantado esta mañana, a ver qué tengo hoy en la agenda, lo resuelvo. No, si usted está en una empresa privada,
pues usted tendrá que imaginar y pensar de cómo mejora sus productos, su empresa, cómo abre más mercado, cómo el nicho que usted tiene de mercado lo amplía. Por lo tanto, usted tiene que pensar en ese futuro. Y si usted es un gestor público, pues razón de más. Es decir, tiene que imaginar ese futuro para poder poner encima de la mesa proyectos de profundo cambio. Pues así fue. Y tú en el 2010, como bien dices, pues ya no estabas en la alcaldía, pero dejaste, vamos, un proyecto de largo plazo que se fue concretando y de éxito. Es decir, y una de las claves, lo has dicho, pusimos el plano encima de la mesa, analizamos, creamos unos grupos de trabajo. Una de las claves de esa transformación fue el urbanismo. Y eso entra en el siguiente bloque, urbanismo y Robin Hood de ciudad, que yo le llamo con una cierta gracia, ya explicaré por qué. Tú fuiste teniente de alcalde antes de ser alcalde de ese área, del área de urbanismo. Es un tema que dominas, es un tema que conoces, es un tema que te gusta, porque además suele coincidir, ¿no? Cuando algo nos gusta lo hacemos mejor. Cuando es por obligación nos cuesta más trabajo, pero te gusta y entiendes de urbanismo, planificación urbanística sobre el territorio y creaste ese concepto que yo he llamado Robin Hood de ciudad porque hiciste una transformación, proyectaste una transformación muy importante en el sur de la ciudad, en lo que llamaste Plaza Europa y que no existía, era una autopista que pasaba por la ciudad, era la autovía de Castelldefels, que se llamaba, era la puerta de entrada a Barcelona, pero estaba llena de chatarreros y era un auténtico desastre. Los que pasamos de los 50 años nos acordamos de aquel desastre y pues eso, terror, porque así se planificó ese urbanismo, la Gran Vía, se crearon centros comerciales como Gran Vía, como IKEA, y se obtuvieron unas plusvalías para poner, el ejemplo que tú siempre nos indicabas, un ejemplo real, porque así fue, para poner ascensores en la zona norte, es decir, de donde se generaba riqueza en el sur, cogías esas plusvalías para trasladarlas a donde más falta hacía, que era la zona norte, por eso le he llamado pues este urbanismo Robin Hood. ¿Es la Plaza Europa el mejor ejemplo de cómo un gestor visualiza y concreta? Primero visualiza, tiene la idea, pero luego concreta, no solo te puedes quedar en la idea, sino hay que llevarla a cabo, hay que concretarla para generar un excedente de capital y reinvertirlo en zonas de menor rentabilidad, pero mayor impacto social. ¿Es un buen ejemplo? Bueno, me viene ahora al recuerdo una frase de Felipe González. Felipe González una vez explicaba que él, en una de las múltiples visitas que hizo a Latinoamérica, se entrevistó pues, con un mandatario de Latinoamérica, y entonces este mandatario le explicaba con mucha vehemencia que su proyecto consistía en repartir la riqueza. Y Felipe le hizo una apreciación. Y la apreciación era, mira, está muy bien esto de repartir la riqueza, pero ¿sabes qué pasa? Que para repartir la riqueza primero se tiene que crear. Difícilmente se reparte la riqueza si esta no se crea. Si esto no se crea. Entonces, partiendo no necesariamente de esa reflexión, pero al hilo de esa reflexión, en la ciudad del Hospitalet, como en muchas otras ciudades, pasaba lo siguiente. Una ciudad de 250.000 habitantes, una ciudad de clase trabajadora, que lo sigue siendo, con una renta per cápita media-baja respecto de la comparativa, ¿no? Por lo tanto, es una ciudad de trabajadores. Una ciudad, por lo tanto, que demandaba servicio, porque 250.000 personas pues, demandan servicio y tienen derecho a demandar buenos servicios, y a la vez tú con una economía muy justa. Entonces, difícilmente puedes repartir riqueza, porque es que tú no la tienes, el ayuntamiento no la tiene. Yo ponía un ejemplo en plan de broma, pero que era muy ilustrativo, ¿no? Yo decía, mira, al ayuntamiento le pasa lo mismo que a la gran mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos que vivimos en esta ciudad. Hasta el día 25 más o menos llegamos, pero a partir del día 25 tenemos que tirar ya de tarjeta de crédito. Entonces, claro, ¿cómo atendemos a esas necesidades si nuestras finanzas son escasas? Entonces ahí vino una reflexión, analizar el territorio y ver si había una parte del territorio que tenía posibilidades de desarrollo económico.
Y la zona sur, identificamos que efectivamente era una zona que se podía convertir en un polo de desarrollo económico, en un distrito económico potente. Así le llamasteis, distrito económico. El distrito económico Gran Vía del Hospitalet. Y pensábamos, por poner un ejemplo, y no voy a citar ningún centro comercial, pero claro, hicimos cálculos y dijimos, bueno, es que los que nos paga este centro comercial en impuesto es equivalente a más de 1.000 viviendas en IBI, con una ventaja, que las 1.000 viviendas, este centro comercial no nos va a pedir una guardería, no nos pide una residencia, no nos pide un centro de día, nos paga, pero ese dinero que nos paga sí que lo podemos llevar nosotros donde viven las 1.000 personas para poder poner ascensores, para poder poner una guardería, un centro de día, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí nació la idea de la Plaza Europa. La Plaza Europa, aparte de transformar un territorio que era un territorio periférico, era un territorio sin personalidad, era un territorio muy negativo, tenía un objetivo, era vamos a transformarlo en una arquitectura incluso contemporánea. Queremos que aquí se den cita a los mejores arquitectos del siglo XXI a nivel internacional para que haya una arquitectura que luego a la gente le gustará más, le gustará menos, pero que sea arquitectura de autor. Pero el objetivo no era el lucimiento en la arquitectura. El objetivo que subyacía por debajo era decir, esto nos tiene que llevar a aumentar la base fiscal de nuestro ayuntamiento para poder dar respuesta a las necesidades que tiene el conjunto de la ciudad sin tener que recurrir a eso que es tan sencillo, pero que es tan doloroso. Le vamos a incrementar un 20% el IBI a los ciudadanos que ya van justos para llegar a final de mes. Muy buena idea y digo, idea de éxito de la que todos nos sentimos orgullosos. Un tema también vinculado a la eficiencia del capital. En el sector privado, cada euro genera rendimiento, es bastante medible, ¿no? Cuenta resultados, balance, los números de una empresa. En la zona norte, que digamos la zona, lo que hablamos, ¿no? menos pudiente económicamente de la ciudad, pues no te dio tiempo, porque claro, al final tampoco te ibas a eternizar en la alcaldía, ¿no? Es decir, todo tiene, lo que hablabas del libro de tu vida, pues todo tiene sus capítulos, no va a ser siempre el mismo capítulo. Pues planteabas unas reformas profundas en la zona de Can Rigal, hay una parada de tranvía ahora allí llamada así, Can Rigal, pues apoyándote en la iniciativa privada, ¿no? El soterramiento de las líneas de alta tensión, de FEXA Endesa, y una gran transformación, el movimiento del hospital, de la Cruz Roja, Hospital General ahora, hacia aquella zona, un movimiento en el que tenía mucho que ver la iniciativa pública, pero también la privada. Tú querías contar con la iniciativa privada. ¿Crees que lo público y lo privado deberían entenderse más y mejor? Sí, por supuesto. A veces escucho discursos de contraponer una cosa respecto de otra, ¿no? Es decir, más cosa pública y menos privada, o mucho privado y menos público. Bueno, yo creo que a ninguna de las dos ideas me apunto. Ni aquella idea de que lo público sobra, ni aquella otra idea que sobra lo privado. Yo creo que hay que partir de una reflexión que a mi modo de ver es diferente. El mercado tiene un bien natural que tiene el capital, tiene los recursos, tiene la eficiencia, tiene la eficacia, pero a la vez el mercado, y no tiene por qué tenerlo, no tiene alma, no tiene por qué tener, digamos, un sentimiento de política social, no tiene por qué tenerla, no le corresponde. Y cuando tú ves estas grandes compañías que te hacen publicidad, aparentemente transmitiendo mucha sensibilidad sobre una materia, hay más de marketing que realmente de política de empresa. No digo que las empresas no tengan políticas hoy en día, claro que las tiene. Hay personas incluso en este país muy conocidas que incluso generan y dan y colaboran desde el punto de vista altruista para la mejora de la sanidad o la mejora, pues y esas personas a mí me merecen siempre la más alta consideración. Por supuesto. Pero en lo público es el que tiene que velar por el interés general, porque eso no le corresponde al mercado. El interés general, claro que le corresponde al mercado, pero no en el sentido estricto. Entonces lo público tiene que
mirar de vigilar que los intereses generales se preserven, queden preservados. Pero en ese punto de equilibrio es donde se puede encontrar la colaboración perfecta. Es decir, lo público le tiene que dar al privado seguridad jurídica. Es decir, tú le tienes que decir al privado, oiga, venga usted aquí, invierta, yo le voy a garantizar a usted una seguridad jurídica de tal manera que su inversión pueda tener un rédito, porque si no, no lo hace, lógicamente. No le tengo por qué facilitar a usted a que me haga un pelotazo, pero sí a que su inversión, que usted, que es una inversión, que pone su dinero y corre su riesgo, tenga el legítimo beneficio que el mercado, no yo, el mercado en esos momentos esté dispuesto a darle. Y a la vez tú eres el que pones un poco las condiciones. Pones las condiciones, tú dices, bueno, la Plaza Europa, volvemos un poco atrás, pero la Plaza Europa hay mucho de eso. Es decir, cuando la Plaza Europa era un territorio que no existía nada, claro, allí no vino el mercado y cayó del cielo y se puso allí cualquier parcelita que había. No, no. Nosotros hicimos una cosa previa. Dijimos, bueno, aquí tenemos un territorio muy grande. Lo primero que hay que hacer es zonificar el territorio, darle sentido al territorio. Las calles tienen que tener un sentido. Las aceras queremos que sean de una determinada manera. Los edificios queremos que estén aquí y no aquí. Y por lo tanto la arquitectura que tenga que venir aquí tiene que estar previamente zonificada. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo un gran arquitecto, que fue Viaplana, que fue el que le dio sentido a la ordenación del territorio. Una vez que eso lo hizo el sector público, sí. Una vez que hicimos eso, le dijimos al sector privado, oiga, si usted quiere invertir aquí, usted puede hacerlo, pero puede hacerlo en estas condiciones. Usted no podrá hacer aquí lo que le dé la gana. Usted tendrá que cumplir estos requisitos y tendrá que cumplir estas normas. Y si usted se compromete, yo me comprometo a que usted no va a tener ningún problema. Y entonces ahí se produce una simbiosis entre lo público y lo privado que al final repercute en beneficio del interés general, por un lado, y también repercute en el beneficio de quien corre el riesgo y hace la inversión. ¿Cuál es el interés general, por ejemplo, que creó la Plaza Europa? Pues el interés general es crear empleo. Hoy Hospitalet era históricamente una ciudad de noche, lo que se llamaba una ciudad de noche. ¿Qué quiere decir ser una ciudad de noche? ¿Que es una ciudad dormitorio? Hoy es una ciudad de día. ¿Qué quiere decir que es una ciudad de día? Que hoy hay más gente de día que de noche, por lo tanto es una ciudad que tiene un potencial de carácter económico. Y por lo tanto esa simbiosis y tal. Y finalmente, para acabar esta reflexión, por ejemplo, oigo hablar mucho de la sanidad, ¿no? Privada y pública. Mira, a mí me interesa menos la discusión sobre el origen, si privado o público. Esa discusión incluso me aburre. Yo lo que quiero es que se hable del presupuesto de lo público. Es decir, la mejor manera de garantizar una buena sanidad pública es una buena dotación económica. Cuando usted tenga una buena sanidad dotada adecuadamente, seguramente que el ciudadano necesitará menos sanidad privada porque, en definitiva, la pública le está ofreciendo el servicio que el ciudadano necesita. Cuando la sanidad pública está mal financiada, entonces el ciudadano, ante el temor del futuro de su salud, busca refugio en el sector privado. Pero hay que contraponer un modelo a otro. No, el modelo privado, yo creo que además no podemos prescindir de él. A veces escucho por ahí algunas cuestiones de decir, no, es que lo privado tendría que desaparecer. Oye, pero ¿qué me está usted diciendo? Deje usted que la gente pueda elegir. No, no, aparte de la elección, es que si el sistema público ya está colapsado, imagínese usted que usted le coloca mañana todas las personas que reciben esa prestación de servicio. Pero aunque incluso el sector público no estuviera colapsado, yo creo que la posibilidad de elección hay que permitirla. Pero en todo caso, tú como gestor público lo que tienes que hacer es mejórame tú la prestación del servicio que me das. Y entonces, cuando tú me prestas ese buen servicio, y por lo tanto, a partir de ahí tiene que ser eficiencia, eficacia, colaboración, cooperación entre lo público y lo privado, sabiendo que, lógicamente, el público
es el que tiene que preservar el interés general y el privado, lógicamente, se tendrá que acomodar a las condiciones que lo público le pone. Por supuesto. Vinculado a esto, el tema 7, medición de resultados, aunque ya hemos hablado de que las elecciones son evidentemente un baremo muy importante para la gestión pública, pero ¿podrías nombrar algún indicador? En el mundo financiero le llamamos KPIs, ¿no? Que serían indicadores claves de rendimiento. ¿Algún indicador más que tú percibías? Luego hablaremos de tu olfato y de tu intuición, ¿no? Pero ¿algún valor más para medir resultados que no fueran solo las elecciones? ¿Cómo percibías tú, vamos por buen camino, esto va bien, o vamos a enmendar un poco esto que estamos haciendo porque no noto buenas sensaciones, no noto buena respuesta? Bueno, te he dicho antes y te lo vuelvo a reiterar que en lo público no existe una obligación de auditar ¿Cierto? los compromisos que uno adquiere cuando se presenta a unas elecciones. Y por lo tanto no hay un examen final de carrera. Es decir, bueno, usted primero pase por el examen y ahora veremos si usted ha aprobado o no ha aprobado. Cierto. Pero en todo caso, sin que eso exista, lo que sí tú tienes un olfato es de saber, primero tú sí que sabes a qué compromisos adquiriste cuando te presentaste. Esto, en 4 años uno no pierde el recuerdo. Sería el programa electoral, ¿no? Bueno, incluso más que el programa electoral, aquellas ofertas concretas, específicas que tú le hiciste a los ciudadanos. Bien. Entonces, en 4 años uno no pierde el recuerdo, pero los ciudadanos tampoco lo pierden. Entonces, si tú, cuando pasan 4 años, sabes que el 50% de las cosas que dijiste que ibas a hacer no las has hecho, probablemente el ciudadano también recuerda que el 50% de las cosas que le dijiste que ibas a hacer no las has hecho. Entonces se produce una falta de credibilidad entre el ciudadano y el gestor. Y esa credibilidad pues, puede dar como resultado, si estuviéramos en el mercado privado, pues que un cliente deja progresivamente de consumir ese producto porque hay una pérdida de confianza, hay una pérdida de la credibilidad respecto de lo que le han dicho que el producto va a ser, y en el caso de la política, pues lo que se pierde es la confianza electoral y se acaban perdiendo las elecciones. Esto es lo que... Por lo tanto, el que cuando tú concurres a unas elecciones la gente te reitere el compromiso, por ejemplo, tú hablabas antes del año 95. Nosotros en el año 95 en Hospitalet sacamos 14 concejales, era la mayoría absoluta, sí. Fue un magnífico resultado. Pero es que en el año 99 sacamos 18. Es que eran 2/3, de 27, 18 de 27. Espectacular. Hombre, eso no fue gratuito. En los 18 concejales que sacamos nosotros... Perdona que te hago, Matías, además, pasasteis de 14 a 18 del año 95 al año 99, teniendo en cuenta que en el año 99 la marca socialista estaba en un difícil momento porque era el año siguiente, el año 2000, mayoría absoluta de Aznar, Almunia se hundió y el Partido Socialista en el año 99 no estaba en un buen momento, con lo cual doble mérito. Es decir, sacaste un resultado espectacular en un momento difícil. Bueno, porque ahí hay otra cosa que yo... Y tú que me conoces hace muchos años, alguna vez sabes que me lo has oído hablar de ello, que es lo que yo llamaba la factura y el IBI. Yo decía, mira, la marca, el partido al que tú perteneces es la factura. Y el candidato es el IVA. El valor añadido. El valor añadido. Entonces, un valor añadido de un candidato puede hacer que la marca suba más, o la marca baje, o la marca se quede como está. Lo que sucedía en aquellos momentos, y volvemos no tanto a poner en valor ni mi candidatura, ni yo como persona, sino simplemente a la reflexión que hacíamos antes, que la gente nos otorgó una credibilidad porque el resultado que ya empezó a haber del año 95 al año 99 fue un resultado positivo. Es decir, que aquello que se había prometido mayoritariamente se había ido cumpliendo. Entonces, cuando llegaron en el año 99, a nosotros no nos votó solamente la gente de, entre comillas, nuestra comunidad, nuestra tribu. No. Es que otras personas
que en otro tipo de elección votaban a otro partido, llegaban a la conclusión de que esta persona me inspira confianza suficiente como para que yo le otorgue mi confianza para que siga durante 4 años. Pero repito, eso sirve para un político, pero eso sirve también para una empresa. Claro. Es decir, si tú eres un consumidor o tú tienes una empresa que estás prestando un servicio, y lo importante, a veces, el servicio postventa, a veces es tan importante como el servicio de venta. Si tú, cuando has tenido un problema, te lo han resuelto, te han ayudado, bueno, tú vas incrementando, claro. incrementando tu confianza. Y lo haces saber, además. Sí, sí, y lo hace, evidentemente lo comentas y demás, y entonces es cuando tú vas ampliando ese mercado, ¿no? Si por contra no vas cumpliendo con los compromisos, el servicio postventa es un servicio malo, pues tú al final te vas retirando. Es que se retira uno, no pasa nada, pero bueno, se retira uno, se retiran dos, se retiran tres, y al final esa empresa acaba teniendo un problema o ese político acaba teniendo un problema. Cierto. Vamos a hablar de inversión. Está claro que hay inversiones que sí que generan, hablábamos de la Plaza Europa, unas plusvalías, pero hay otras que no generan beneficios directos, llámese las bibliotecas, antes hablábamos de las instalaciones deportivas. Tú visualizaste en una ciudad que carecía de hoteles, no existía ni un solo hotel, ni existían plazas de parking, pues visualizaste a los hoteles como las fábricas, era una frase muy tuya, las fábricas del siglo XXI. Y estos permitieron incrementar, ¿no? las plusvalías, la factura fiscal, es decir, el rendimiento económico de la ciudad se incrementó gracias a esos hoteles, a esos parkings, a esa generación, digamos, de movimiento económico del mercado, y lo pudiste destinar, como comentábamos antes, también no solo a la zona norte, sino a infraestructuras como las deportivas o las bibliotecas, etcétera. Además, hiciste una mejora estética de la ciudad. Es decir, esto, yo hace unos días estuve en Bilbao y también otro ejemplo de mejora estética evidente, ¿no? Embelleciste en la ciudad, pues no solo, antes hablaba de los mejores arquitectos del mundo, de los premios Pritzker, sino también algo que tenemos aquí, ¿no? El tema de las flores. Yo recuerdo cómo dijiste que había que poner color en la ciudad y que había que poner en las rotondas pues un poquito de colorido, de flores para embellecerla, es decir, el tema estético, no solo es lo práctico, sino también lo estético, darle belleza a la ciudad. Entonces, conseguiste, ya digo, dar repercusión a la ciudad, ponerla en el mapa, darla a conocer. La pregunta así, digamos, directa, después de hacer yo un poco la introducción, es, ¿valió la pena? Sí, por supuesto, valió la pena, pero fíjate, al hilo de tu reflexión se me ocurre otra. De eso se trata, ¿no? De hacer un diálogo. Sí, o la complemento, ¿no? Claro, las inversiones en lo público nunca, no solo se pueden medir o se deben de medir exclusivamente por el rendimiento económico de vuelta. Hay inversiones que sí que tienes que intentar que no tengan, que tengan, mejor dicho, una vuelta, un retorno de esa economía que tú has destinado de lo público, y hay otras que no, que el objetivo no es tanto el retorno de lo invertido como mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos. Y te pondré un ejemplo. Fíjate, lo más improductivo de todo es un parque. Tú tienes un territorio que no existe nada. Entonces dices, voy a hacer un parque. Muy bien, primero tienes que hacer el movimiento de tierra, tienes que hacer las infraestructuras, tienes que traer tierra de otro lugar, tienes que colocar tierra abonada, tierra específica, luego tienes que plantar los árboles, esos árboles no dan fruto, por lo tanto no va a haber cosecha, y luego además el parque lo tienes que mantener. Entonces, qué importante el mantenimiento, claro. Sí, claro. Pero entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿y el retorno de esa inversión? No, el retorno, aquí no hay retorno de esa inversión. Pero ¿concebirías a una ciudad sin parques? No la entenderías, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, ¿sería bueno que las ciudades no tuvieran parques? Por supuesto que no. Desde el punto de vista medioambiental es absolutamente imprescindible y necesario que haya parques. Desde el punto de vista climático,
Y si ahora que estamos hablando de los refugios climáticos, bueno, si tú tienes unos buenos parques, es el mejor refugio climático natural. Luego, entonces, ahí la inversión tiene que ver con el bienestar colectivo de las ciudadanas y los ciudadanos. Por lo tanto, digamos que es una... si no hay demanda, tú tienes que crear la necesidad. Lo que no es necesario es llenar una ciudad de escultura. Eso no te lo pide nadie. Pero llenar una ciudad de parques es necesario. Y como que es necesario, hay que hacerlo. Ahora bien, hacemos un parking y la cosa cambia. Porque el parking es algo público, pero privativo. Es decir, yo tengo que coger los coches que tengo en la superficie y los tengo que poner bajo el suelo. Pero eres tú, el individuo particular, el que vas a hacer uso de ese bien privativo y, por lo tanto, de una inversión. Por lo tanto, ahí yo tengo que calcular el retorno. Es decir, yo no puedo hacer un parking a déficit. Tengo que hacer un parking no para hincharme en el beneficio, pero si el parking, la plaza de parking, pues vale 10, pues yo tengo que vender la plaza de parking a 10,2. Es decir, tengo que tener un beneficio. Un beneficio, claro. Si se hace un hotel, el beneficio, quien tiene que buscarlo es quien hace el hotel. El mérito de hacer el hotel no es tuyo. El mérito de hacer el hotel, y pondré un ejemplo, ¿de quién es el mérito de haber hecho un hotel en Belviche? El mérito es de quien lo hizo, no mío, concretamente del grupo Esperia, que decidió, dice, oiga, vamos a invertir aquí, vamos a hacer un hotel. Para el que no lo conozca, es el hotel que hay viniendo desde el aeropuerto, de entrada a Barcelona, en el término municipal especial, barrio de Belviche, que tiene arriba en la cúpula un platillo volante de Richard Rogers. Que desde el sector público ahí se produjo una simbiosis entre lo público y lo privado. Había un privado que decía, oiga, yo quiero hacer aquí un hotel. Y por lo tanto, como quiero hacer un hotel, era su riesgo. Y por lo tanto... Era el que apostaba un capital, claro. Apostaba un capital con una... Yo supongo que la persona tenía una visión de futuro y pensaba, bueno, si yo aquí invierto, yo voy a obtener un beneficio no inmediato, sino a lo mejor a largo plazo. ¿Cuál era el interés de lo público? El interés de lo público es que eso era una actividad económica, que al colocarse allí una actividad económica iba a generar empleo y iba a pagar impuestos. Si además a todo eso le acompañábamos de un diseño especial, de tal manera que identificara el skyline del barrio de Belviche, pues habíamos cumplido la función y el objetivo que pretendíamos, ¿no? Pero, claro, lógicamente, el que tiene que correr el riesgo, digamos, en este caso de la inversión, es el privado, no es lo público. Por lo tanto, desde lo público, uno tiene que saber gestionar adecuadamente. Lo que no puede tener son ideas descabelladas. Si tú lo que no puedes hacer... ocurrencias las justas. Y si puede ser ninguna, mejor. Tenías una frase que me gustaba, los experimentos con gaseosa y en casa. Bueno, a ver, siempre he dicho y tengo la opinión de que uno es propietario de sus recursos económicos y con ellos uno puede hacer lo que le dé la gana allá, como los administra, en todo caso allá, pero es un problema individual. Pero cuando tú estás administrando recursos que no son tuyos, que pertenecen a la comunidad, entonces tienes que ser muy riguroso a la hora de administrarlos. Y por lo tanto saber que un euro que tú te estás gastando no es un euro tuyo, sino que es un euro que pertenece a los accionistas, que son las ciudadanas y los ciudadanos. Eso quiere decir que tu gestión tiene que ser permanentemente una gestión de aquella perfecta, no, en la vida todos cometemos errores, pero en términos generales tú tienes que saber invertir bien, sobre todo con esta idea de que o beneficias al interés general por el desarrollo de la economía o beneficias al interés general porque aquel producto que has hecho, llámese un polideportivo, llámese una guardería, llámese un parque, va a beneficiar a las ciudadanas y a los ciudadanos. Muy bien.
Vamos al último bloque de esta sesión. Ya hemos hablado un poquito de liderazgo, pero nos vamos a centrar en más. Bueno, para un líder es importante rodearse de talento. ¿Qué consejos darías sobre la gestión de equipos grandes como tú has tenido? Claro, tú no dirigías solamente a tu equipo de gobierno, a tus concejales, sino que también tenías una ciudad a la que dirigir, un equipo de funcionarios. Entonces, ¿darías algún consejo sobre la dirección de equipos? Bueno, la primera cuestión, claro, aquí hay dos sectores un poco diferenciados, ¿no? Lo público y lo privado, ¿no? El privado se tiene que espabilar en buscarse buenos gestores, porque si no, al final... La empresa se hunde. La empresa se hunde. Recuerdo una vez que una persona me explicaba que una de las cosas que ha cambiado con el paso del tiempo es que históricamente las empresas las solían gestionar los herederos familiares. Es decir, gestionaba el hijo, después gestionaba el nieto, ¿cierto? Anteriormente había gestionado el padre y anteriormente el abuelo. De generación en generación. En generación. Bueno, me decía, esto ha cambiado. Hoy, para gestionar la empresa, lo que hay que buscar es un buen CEO. Sí, un buen CEO. Un buen gestor. Como Pablo Isla lo fue en Inditex o como grandes nombres que ese gestor haga que la empresa prospere. Hay que buscar un buen gestor. Y en todo caso, digamos que la unidad familiar lo que tiene que participar en todo caso después es de los posibles dividendos que genere la empresa. Sí, señor. Pero no por el hecho de ser el hijo, ser el nieto, lo vamos a poner al frente de la empresa, porque lo mejor lo que hace el hijo y el nieto es que envía a la empresa a hacer puñetas. Mira, fíjate, ya que hemos hablado mucho de la Plaza Europa, a mí había una cosa que me obsesionaba y yo decía, bueno, imagínate que aquí viene un privado, ¿no? Compra un solar, tiene mucho dinero y entonces su hijo o su hija ha acabado la carrera de arquitectura y dice, o sea, mi máxima ilusión es que mi hijo y mi hija haga aquí este edificio y me acaba haciendo un churro. Sí. Porque todavía no está, pero bueno, entonces yo decía, bueno, ¿y cómo yo esto lo corrijo? Entonces creé una comisión de calidad arquitectónica. Lo que hablamos antes de la estética, ¿no? Sí, constituida por arquitectos multidisciplinares, de tal manera que un proyecto, para poder ser aprobado por parte del ayuntamiento, tenía que pasar primero por esa comisión. Y si la comisión lo aceptaba, entonces, ok. ¿Para evitar qué? Para evitar que me viniera alguien con mucho dinero y dijera, no, es que yo, mi ilusión es que mi sobrino haga la... no, a ver, su sobrino, ¿qué currículum tiene? ¿Su sobrino cuántos edificios ha hecho? No, ninguno, pero este va a ser el primero. Bueno, pues espérese usted y hágalo usted en otro sitio, ¿no? Hay algún hotel, fíjate, que tenían sus equipos de arquitectura y con ese criterio yo les hice ver que lo sentía mucho, pero que aquí no era un hotel más de los muchos que ya tenía. Que aquel hotel tenía que tener una singularidad y recurrieron evidentemente a un arquitecto premio Nobel de arquitectura y ahí está, no hace falta que nombrarlo, ¿no? Nombrarlo, no hace falta. Pero volviendo a esto, entonces hemos hablado de lo privado y de que no necesariamente el hijo y el nieto, por el hecho de ser de la familia, vayan a gestionar. Entonces vamos a lo público. Lo primero que tiene que hacer un gestor público es rodearse de los mejores. A eso vamos a hablar también ahora. Rodearse de los mejores. Muy bien dicho. Y sobre todo, que la gente que te rodee sea mejor que tú. Porque en lo público pasa lo contrario. Lo primero que pasa en lo público es que la gran mayoría de la gente que se acerca al líder público se convierte en un adulador del líder. Y en alguien que no le contesta nunca al líder, que no le discute al líder. Porque a la postre, lo que él pretende es seguir a la sombra del pino, que es el líder. Luego, entonces, tu gestión, al final, o está exclusivamente basada en que eres un fuera de serie, cosa que es muy difícil, o al final tu gestión acaba siendo una gestión mediocre. ¿Cómo suplir esto? Pues rodeándote siempre de los mejores. Y sobre todo de gente que en un momento determinado te discuta, que te haga propuestas,
Y luego sabiendo que, evidentemente, en última instancia, tú eres el que tomas la decisión. Pero para llegar a la toma de decisión, no necesariamente las ocurrencias tienen que ser tuyas. Tienes que permitir que tu equipo, por lo tanto, yo intenté practicar esta idea de rodearme siempre de los mejores. Me encanta, porque además incluso has dicho, y si puede ser que sean mejores que yo, para que me aporten y que me digan cosas que no sea siempre el yes man, el sí señor, sino que me discutan y luego ya tomaré yo las decisiones oportunas, pero tener diferentes visiones. Y en esa permíteme que te ponga un ejemplo. Mira, en 14 años yo tuve una secretaria y nunca le pregunté a quién votaba. Me imagino que por interés propio me debió de votar a mí alguna vez. Me imagino, ¿eh? Pero no te lo llegó a decir ni tú a preguntarlo. No, porque lo que menos me interesaba es a quién iba a votar en las siguientes elecciones. Lo que me interesaba de la persona en cuestión, y pongo esta, como podía poner muchas, pero no vamos aquí a hacer ahora una enumeración, lo que me interesaba de esta persona en cuestión era su eficiencia, Claro. era su eficacia, la garantía de que yo sabía que todo lo que dependía de la secretaría del alcalde funcionaba. Y esto era, y la entrega y la vocación que la persona en cuestión tenía profesionalmente en su profesión y en la responsabilidad del ejercicio de su trabajo. Estos eran los valores. Y muchas veces, incluso cuando yo le comentaba, oye, he pensado, voy a hacer esto, muchas veces me decía, creo que te equivocas, creo que por ahí no vas bien. Bueno, por tanto, ¿fue buena o fue mala? Creo que para mí fue... si no, no hubiera hasta 14 años. 14, y era funcionaria. Era funcionaria. Por eso también creo que se está desaprovechando muchas veces en el sector público el capital del propio funcionario o de los funcionarios y funcionarias que conforman el sector público. Es decir, un gestor público no tiene por qué estar rodeado permanentemente de gente que le aplauda, sino que lo que tiene que estar es rodeado de gente que sean buenas y buenos profesionales. Pues al hilo de eso, de esos funcionarios, pues has destacado a la secretaria. Yo también quería destacar a personas de las que te rodeaste que sí que pudiste elegir tú. Aquí sí que pudiste decidir de tu equipo, perfiles que formaron un bloque sólido, es decir, que te acompañaron en el camino, pero que además le dieron fortaleza a ese liderazgo. Pues un líder social, ya hemos hablado de él, como Bermudo, un experto en leyes, que es muy importante en el ámbito público, bueno, y el privado también, pero conocer la ley, como Clemente Murillo, amigo personal, a un hombre de partido, que no deja de estar con unas siglas, como Pepe Conde, un jefe de gabinete brillante, porque detrás del alcalde el jefe de gabinete también ejerce una importante función, como fue Joaquín Balsera, que luego fue alcalde de Gabá. O, bueno, creaste la ADU, la Agencia de Desarrollo Urbanístico, para poner en marcha todo esto que hemos hablado antes, que no hace falta repetir, de los proyectos, y además una jefa de protocolo, al hilo de lo que hablamos de la proyección de la ciudad, como fue Teresa Vila, de la que tenemos un magnífico recuerdo. Para seleccionarlos, ¿qué buscabas en ellos? Es decir, ¿qué rasgos identificabas en esa selección de personal? A ver, había dos segmentos de elección, ¿no? Uno era el político. Lógicamente el político venía dado por muchos condicionantes, ¿no? Pues oye, el partido, la necesidad de poner a una persona en la lista, de poner a otro. Al final, pues tú, evidentemente, tenías mucho que decir en la elaboración de una lista, pero el componente no era exclusivamente el que tú hacías una selección, aquello, incluso de las necesidades que podías tener a futuro. Y por lo tanto intentabas rodearte, ya es numerado, no los voy a enumerar, de personas que sobre todo eran leales y competentes. Y luego había el otro segmento, que era la propia administración en sí. La parte técnica, digamos, ¿no? Sí, porque claro, yo partía de una base. Yo tenía un ayuntamiento en el que había 1.500 funcionarios, ¿no? Y siempre pensaba, bueno, ¿cómo domino yo a esta administración que, sin ser enorme, hombre, tiene un tamaño considerable, ¿no? Con 1.500 personas.
Y dije, bueno, seguro que aquí la mejor manera de dominar esta organización, esta empresa, es hacer que haya como mínimo 50 personas que se identifiquen con el proyecto que queremos hacer. Y esas 50 personas están dentro de la empresa, no están fuera, están dentro. Por lo tanto, hay que identificar a gestores, funcionarios, que tú no le vas a poder premiar desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de una retribución, desde el punto de vista de un premio, pero sí que si tú creas un feedback con el funcionario y le haces participar de esos proyectos de futuro, puede llegar un momento que el funcionario vea en esos proyectos su proyecto. Y cuando tú consigues eso, pues al final, digamos que el resultado es mucho más eficiente. Has mencionado la Agencia de Desarrollo Urbano. Bien, todas las personas que allí había eran funcionarios. No había ningún cargo de confianza política, pero había buenos abogados, había buenos ingenieros, había buenos arquitectos. Bueno, en definitiva, había lo que tenía que haber para imaginar y desarrollar un proyecto de transformación urbanística. A mí lo que votaban me importaba tres pepitos. ¿Qué sé lo que votaban? Ni lo sé ni me interesa. Lo que sí me interesaba era que aquellas personas le pusieran orden a algunas ideas locas mías. O sea, yo podía tener ideas locas, pero aquellas personas con su conocimiento, con su profesionalidad, eran lo que, o los que me decían, oye, alcalde, ¿dónde vas con esto? Pues esto olvídate, ¿eh? O aquella, oye, pues esta idea la podemos desarrollar. Entonces es evidente que yo creo que ahí, por lo tanto, hay esa elección que siempre tiene que estar precedida fundamentalmente porque a las personas que tú elijas, en principio tengan para ti o te transmitan que tengan un conocimiento suficiente para desarrollar aquella gestión que le vas a encomendar. Muy bien. Tú además has hablado en otras ocasiones, lo he escuchado como una de tus ideas fuerza, del valor y la importancia de la competición, en el sentido positivo, es decir, de que, bueno, antes hablábamos de los KPI, de las elecciones, de los resultados de medir y un valor, el valor que tú has otorgado a la competición. ¿Te reafirmas en esa idea? ¿Crees que es bueno una cierta competición? Sana, por supuesto, y dentro de unos límites. No se trata de pegar los cuchillazos ni navajazos, pero ¿crees que es positivo que haya una cierta competición? Sí, yo creo que la competitividad tiene elementos positivos, siempre que se ejerza, lógicamente, dentro Dentro de un orden, claro. de un orden, con unas reglas. eh, pero claro, yo para compartir cosas de presente o a futuro quiero gente que no tanto que quiera aniquilar al que está al lado, sino alguien que dice, no, oye, porque la competitividad, a mi modo de ver, depende de la gestión que realices, no hay que hacerla respecto de personas, sino respecto de retos de futuro. De retos de futuro. Es decir, claro, cumplimos con lo que nos claro, tú propusimos. puedes decir, oye, yo tengo que poner aquí, yo he marcado ese objetivo, pero me tengo que plantear que para llegar a él es como si fuese una competición de una carrera de largo recorrido y donde tengo que dar de mí todo lo que tengo y un poco más. Entonces ahí hay una competitividad, incluso contigo mismo. Entonces, la competitividad en ese sentido. Por supuesto que la competencia y la competitividad en el mercado cumple otra función. Claro, si no hay competencia, hay monopolio. Entonces tú acabas siendo esclavo del monopolio y no de la elección libre de una compañía. Por cierto, ahí me viene una reflexión al hilo, que es, yo creo que la administración pública se ha degradado mucho últimamente. Después de la pandemia más. Y cuidado con esto de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es algo muy importante en nuestra vida, lo va a ser cada vez más, lo es mucho en la empresa privada, la digitalización es necesaria en la empresa privada, también en lo público. Pero claro,
hay que partir de la base que la administración tendría que tener un principio, que es que el ciudadano no es un súbdito, sino que es un cliente. Pero la diferencia entre un cliente de una empresa privada y un cliente de la administración pública es que cuando a ti la empresa privada no te está ofreciendo el servicio que tú crees que tú tienes que recibir, te cambias de compañía. Cuando tú necesitas el servicio de la administración pública no te puedes cambiar de compañía. Luego, en todo esto, por ejemplo, de o el vuelva usted mañana o la cita previa, es un concepto que yo animaría a los gestores públicos a que lo revisaran, claro. En la administración no puede ser la idea de vuelva usted mañana o esto funciona con cita previa. Es que da respuesta. Es decir, la digitalización y el trabajo telemático está bien, pero no para todo. El ciudadano tiene derecho a llegar a una administración y la administración tiene la obligación de atenderle. Y no solamente de atenderle, sino de resolverle el problema que el ciudadano le manifiesta. Y por lo tanto estamos ahora en una especie de transición donde yo me he encontrado, por ejemplo, yo que he sido responsable de la seguridad social a nivel de España, y que era una maravilla, era la joya de la corona. Y yo he tenido problemas como exministro para conseguir una cita previa con la seguridad social. No puede ser. No puede ser. No tiene que tener hace 15 años usted tenía un problema y usted iba a una oficina de la Seguridad Social y le atendían y a lo mejor no le resolvían el problema en ese momento, pero salía usted de allí. Pero oiga, yo he conocido casos de personas que para pedir cita previa han tenido que ir a las 5 de la mañana a hacer cola. Hombre, eso es una vergüenza. Por lo tanto, ojo a la digitalización, ojo a la inteligencia artificial, ojo a la modernidad en la administración, porque podemos convertir a los ciudadanos, en lugar de clientes, en súbditos. De hecho, enlazamos con la siguiente cuestión y vamos terminando este bloque, esta primera parte, la sesión primera, la burocracia. ¿Crees que en nuestro país en general, y tú que has estado en diferentes niveles de administración, hay demasiada competencia entre administraciones y demasiada burocracia, es decir, para montar una empresa, para digamos, abrir un negocio, para montar un bar, para montar una tienda de cualquier tipo? ¿Crees que hay demasiados trámites o no? ¿Consideras que todo es correcto? ¿Cómo lo ves tú? Porque además la ventaja de los años, ¿no? Es decir, puedes ver en perspectiva, ¿no? Es decir, no solo podemos hablar de hoy, sino de cómo estaba la situación hace 20, hace 30 o hace 40 años cuando empezaste en el mundo privado, porque tú no has estado toda la vida en el ámbito público, sino que tus orígenes familiares fueron en el ámbito de la privada. ¿Cómo valoras la burocracia a nivel de España? Yo creo que la burocracia es un obstáculo, ¿no? El control es necesario. Sí. Es decir, no podemos vivir en una sociedad donde, de anarquía, ¿no? Donde ha de haber un control. Y el control le corresponde a la administración pública ejercerlo, porque el no control podría tener efectos más negativos que positivos. Ahora bien, hay que intentar, sobre todo, más que emborracharse en la burocracia, hacer que las normas sean cada vez más claras, de tal manera que un ciudadano sepa de antemano que para hacer según qué cosas la normativa dice A o dice B, y que si tú cumples con A o cumples con B, no tienes por qué tener más problemas de los que la normativa. Y te pondré un ejemplo. Hay muchos ayuntamientos que tardan un año en dar una licencia de obra. ¿Un año? Sí, sí, hay muchos ayuntamientos que tardan un año. Bueno, mire usted, pues eso no debe ser posible. Porque si yo cumplo los requisitos que están establecidos en la ordenanza, el ayuntamiento tendría que tener la obligación de concederme el permiso para lo que sea de una manera mucho más rápida. Y tendría que tener una obligación. Por lo tanto, a veces yo creo, pero ahí nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? En España hay un tema que yo llevo oyendo hablar de él hace 25 años,
y seguramente que yo tampoco he participado para poner solución, que es la necesaria reforma de la administración pública. España venimos desde el 78 de un modelo absolutamente centralista y provincial, y con la Constitución española nace un nuevo modelo, que es el modelo autonómico, para unos muy poco y para otros mucho, pero bueno, un modelo de descentralización política, administrativa, económica, etcétera, etcétera. Pero eso no se hizo de lunes a viernes, lo que eso es un proceso que todavía se sigue discutiendo. Bueno, yo creo que debería llegar un día en el que ese proceso se tendría que dar por acabado y determinar cuáles son las funciones y competencias de una administración, las competencias de otra, y ver en medio qué es lo que sobra. Porque hay duplicidades. Y por lo tanto, cuando se está hablando de que a futuro podemos tener tensiones de carácter económico para financiar lo público, probablemente el primer ejercicio que hay que hacer es decir qué cosas de lo público hoy no son absolutamente necesarias. Para mí lo necesario en lo público está la sanidad, está la educación, están los servicios sociales, está la seguridad. Evidentemente que hay muchas cosas que son absolutamente imprescindibles y para eso pagamos los impuestos. Y yo soy un defensor de pagar impuestos, porque si no pagamos los impuestos no recibimos esos servicios absolutamente imprescindibles. Pero hay muchas otras cosas que es discutible que sean imprescindibles y necesarias. Pero eso, bueno, es una reflexión que yo creo que de la cual hablarán muchos, pero que siempre cuesta hacer. Ojalá. Por lo tanto, burocracia, bueno, una cierta burocracia siempre tiene que haber, pero la burocracia, digamos que en términos atléticos sería la grasa. Y por lo tanto, a un buen atleta hay que intentar quitarle, ponerle una dieta para que vaya perdiendo la mayor grasa posible y vaya adquiriendo la mayor musculatura posible. Entonces, en la administración hay que ir quitando, si no toda, una parte de la burocracia y hay que darle más fortaleza de musculación. Ojalá alguien que nos esté viendo tome nota y te haga caso. A todos nos sobra un poquito de grasa, ¿eh? A todos. A todos. Y vivimos con ella y no necesariamente siempre hay que verla como exclusivamente negativo. Yo lo he puesto como ejemplo, como podía haber puesto pero sí que es importante mejorar otro. Y todos queremos o deberíamos querer mejorar. Última pregunta o último bloque para terminar esta primera parte. Una palabra que te encanta y que además, como estamos en el bloque de lo micro, es la más apropiada para terminar, la proximidad. Una palabra, ya digo, que tú has utilizado con muchas razones y sobre todo, claro, en tu época como alcalde. De hecho, yo he asistido a multitud de charlas y discursos tuyos. Incluso hace 15 años organizamos una juntos, mano a mano los dos, en un auditorio amplio que llenamos. Se llamaba Tengo una pregunta para Corbacho, aprovechando aquel programa para usted, pues tengo una pregunta para Corbacho, y te arriesgaste a contestar sin que supieras el cuestionario, pues lo que te planteaba 20 ciudadanos anónimos, pues te preguntaron lo que ellos consideraron oportuno y tú contestaste a todo, pues bueno, pues un poco aquello a quemarropa, ¿no? Es decir, en la proximidad, cara a cara, que se acercaron a ti. Entonces, mirándole a los ojos y contestándole con sinceridad y con la honestidad que te caracteriza. Para terminar este bloque, háblanos de ese concepto, ¿por qué siempre le has dado tanta importancia a la proximidad? Y de esta manera terminamos el punto de lo micro dentro de este apartado de la visión estratégica. Bueno, depende de la función pública que estés ejerciendo, ¿no? Si tú eres diputado, pues la proximidad, aunque la quieras ejercer, el modelo electoral y el modelo de que tenemos... Esto no es el Reino Unido, que no, se elige exacto, por distritos electorales, ¿no? Pero si en cambio eres un electo local, igual que si eres un empresario local, es decir, porque tienes un restaurante, porque tienes una tienda de electricidad o de lo que sea, hombre, la proximidad es importante.
Y la proximidad es importante porque te permite primero conocer a tus clientes. Claro. Por lo tanto, te permite en un político conocer a sus ciudadanos, que no dejan de ser sus clientes, porque al final si no te votan, pues te va, pues ya, sí, Te tienes que ir. te tienes que Te ir. tienes que ir. Y a una persona que tenga una empresa, pues le interesa conocer pues, a sus futuros, a sus clientes actuales y a sus futuros clientes. Y eso se tiene que ejercer en la política de la proximidad. La política de la proximidad es para que tú le puedas explicar a la gente algunas ideas tuyas, pero fundamentalmente tiene que servir para que tú escuches. Importante. No tanto para que tú le pegues el rollo, sino para que tú escuches. Yo mi experiencia, lógicamente mi experiencia siempre inevitablemente está muy ligada a lo público, ¿no? Porque claro, a lo largo de mi vida mayoritariamente me he dedicado pues a lo público en lugar, aunque también he estado en el sector privado, ¿no? Cuando yo estaba en el sector privado, la proximidad era la atención al cliente que tenía y que el cliente se sintiera bien atendido por mí y cualquier problema que tenía yo intentaba resolvérselo. Y el servicio postventa que El hablamos servicio antes. postventa, eso para mí era muy importante. Y después en lo público, yo por ejemplo tenía un sistema que a mí me dio, creo, muy buen resultado, que fue el siguiente. Yo una vez a la semana me iba a pasear por la ciudad y no llevaba parafernalia, llevaba solamente a una persona con un bolígrafo y una libreta. Y yo iba simplemente paseando. Hacía dos cosas. Primero, una cosa que siempre me ha gustado mucho, que es caminar. Con lo cual, hacía un deporte, hacía deporte y iba caminando. Pero como la gente me conocía, me paraba en la calle. Toda la gente que me paraba en la calle, normalmente, no era para pedirme grandes equipamientos. Me pedían para transmitirme, o bien simplemente la idea de saludarme y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y estupendo, me alegro mucho de verte. O otros para transmitirme pequeñas cositas que les pasaban a ellos en sus casas o en sus calles. Y estas pequeñas cosas, muchas veces, ellos estaban cansados de llamar al servicio del ayuntamiento y el ayuntamiento no les había dado la respuesta, o al menos que ellos querían, o la respuesta adecuada. De todas estas cosas yo tomaba nota de la persona que me acompañaba. Le decías, apunta. Sí, apunta. Y cuando yo volvía al despacho, después ya me preocupaba, yo personalmente, de que ese problema, si se podía resolver, se resolviera. Bien, en esa proximidad de conocer los problemas que tenían los ciudadanos y a la vez darles a muchos de ellos, no a todos, pero una cierta respuesta de resolución del problema, es donde nace la confianza. Confianza de, hombre, el ciudadano no le gusta que su gestor esté cada día en el despacho o que solamente esté en fiestas. No le gusta. Lo quieren ver trabajando también fuera de los límites del despacho, en la calle. Sí, entonces, bueno, yo creo que eso siempre se premia y como yo eso lo tenía claro, pues para mí la proximidad era en política local. Y hay que ser valiente, porque te ponía el ejemplo del tengo una pregunta para Corbacho. Al final estábamos en un recinto cerrado, yo conocía a esas personas, es decir, yo sabía que no había ningún cafre, pero esto que tú comentas, hay que ser valiente porque te puede venir cualquiera para decirte cualquier barbaridad. Es igual, aunque venga alguien con alguna barbaridad, es igual. Político y un gestor de lo político, de lo público, de lo privado, tiene que estar hecho de una pasta que le permita afrontar dificultades. Entonces, si tú no eres capaz de ir a una asamblea de 500 personas para escucharles, no a las 500 a la vez, lógicamente. Se levanta la mano y pide la palabra. Y pide la palabra. Y poder responder, pues entonces dedícate a otra cosa. Entonces, claro, el debate nunca hay que rehuir de él, hay todo lo contrario, hay que ir, porque la gente al final tiene más sentido común del que cualquier nos podemos imaginar. Al final, si la gente ve que tú vas, porque tienes un problema y te ha venido a ver y te escucha, tu pronto puede ser un pronto de cabreo o de rabia.
pero después tú mismo te vas apaciguando, Claro. y vas, digamos, agradeciendo esa proximidad, esa cercanía. Y repito, sirve para lo público, pero sirve para lo privado. Así debería ser. ¿Cuántos nos hemos cabreado porque hemos comprado una cosa y luego, cuando hemos tenido un problema, hemos llamado y no nos han atendido bien? O cuando hemos ido físicamente a expresar nuestra queja, nuestro problema, nos han despachado con cajas destempladas. Y por lo tanto, el resultado de todo eso, repito, es que aquella día yo no vuelvo más. Claro. Y se lo voy a decir a mis amigos. O a mis, Claro, mi familia. oye, a mí me ha pasado, yo he ido a sitios, no me han atendido bien, digo, bueno, pues aquí no vuelvo, punto. Pero claro, si es un político, no le voto, punto, también. Ahora, si es que tengo que hacer una gestión con la administración, ahí ya la cosa se me complica un poco más. Pues como bien has dicho, proximidad tiene mucho que ver con escucha y espero que los que nos han visto y nos han escuchado hayan disfrutado de esta primera parte. Les emplazamos a la segunda, pero de momento aquí lo dejamos. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Cris.